Muy bien. Y entonces hoy vamos a comenzar a ver lo que son los sistemas de iniciación. Probablemente algunos les van a sonar familiares, ya, pero la idea es que acá vayamos viendo temas más específicos relacionados con ellos, partiendo de el más básico al más complejo o al más actualizado. Ya, entonces vamos a ver los 4 grupos de sistemas de iniciación que hay, por lo menos en minería. Ya quizás en otra área puede que hayan otros que acá no utilizamos, pero en minería por lo menos son 4. ¿Cuáles serían? ¿Se acuerdan de los sistemas de iniciación? ¿Les quedó algo de extracción mina 1 con respecto a esa teoría? Yo espero que sí, o si no van a dejar mal a mí, porque lo vieron conmigo. ¿Se acuerdan? Que eran 4 grupos y todos cumplieron una función distinta. ¿No el eléctrico y eso? Claro, tiene que ver con esos. Pero ¿cuál es el primero o el más arcaico que podríamos encontrar? O el más simple de todos los grupos. El más antiguo, el más usado en pequeña minería. ¿Se acuerdan cómo se llama ese sistema? O ese grupo de detonadores que se usan ahí. No sé si está bien, profe, cómo se dice, pero eran por golpe, o no me acuerdo muy bien cómo se decía, pero eran como mecánicos. Ya. No, lamentablemente no era así. Pero bueno, igual los vamos a volver a ver acá ya de forma más específica. Son los sistemas a fuego los más antiguos o con los que todo partió. Después salieron los no eléctricos que funcionan en base a otra tecnología. ¿Ya? Se supone que vinieron a satisfacer las necesidades que los a fuego no podían realizar en algunas aplicaciones. Y después los eléctricos y los electrónicos también. Son los más contemporáneos o los más nuevos y vienen también a llenar vacíos que dejan los no eléctricos y los a fuego o a hacer aplicaciones que no pueden cumplir esos dos grupos anteriores. Y entonces vamos a ir en sentido ascendente viéndolos, ¿no? Desde el más primario y más simple hasta el último y más complejo de todos, que es el electrónico. ¿Ya? Así que, bueno, también algo de combinaciones que se pueden dar entre ellos vamos a estar viendo. Entonces, para partir con el sistema de fuego hay que conocer cuáles son los componentes principales que están involucrados acá. Bueno, el primero es el detonador mismo, que va a ser un casquillo de aluminio o una cápsula de aluminio. ¿Ya? Para que lo puedan dimensionar. A ver qué tamaño puede tener. Es como un pendrive, de ese tamaño. Bueno, depende del pendrive igual, pero va a ser más o menos el tamaño de un pendrive, pero más delgado. O como la tapa de un lápiz, pasta. Ya, también lo pueden ver así.
De ese tamaño son las cápsulas de aluminio de los detonadores o sistemas a fuego. Se les conocen otros nombres, ahí los vamos a ir viendo de forma detallada. Ya, pero esta cápsula tiene una parte hueca y otra con explosivos. Ya aquí donde se muestra la zona del casquillo, esa es la parte que viene vacía. Ya después viene una mezcla de ignición, una carga primaria y una carga base. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la función que cumple este sector vacío dentro de la cápsula o del casquillo? ¿Ustedes creen que cumple alguna función importante? Sería como el sector que está acá, que se ve ahí vacío, vacío, ¿ven? Y el que no está vacío significa que se tiene el explosivo. ¿Ya? ¿Cuál es la función que cumpliría esto? Este espacio que se deja ahí. ¿Mm? ¿Quién dijo yo? No tengan miedo de decir algo. ¿Sí? Tomemos como que estamos viendo recién esto. Ya como que nadie sabe cuáles son las aplicaciones, pero lo que me interesa es que se puedan imaginar cuál es la función que cumplen. Ya por eso les pregunto, ¿para qué se deja ese espacio vacío? ¿Mm? ¿Qué sentido tiene tener ese espacio vacío dentro de una cápsula? ¿Mm? ¿A quién se le prende la ampolleta por ahí? Para que no detone al tiro el explosivo, ¿no? O Ya sea, podría ser. Sí, sí, podría ser, pero no es el caso. ¿Ya? Pero tiene sentido lo que dice igual. Ya, pero en este caso no es así. Pero podría ser. ¿Ya? O sea, lo importante acá es que den como respuestas que tengan cierta lógica. Ya, y eso tiene lógica. El que se quiera dar como un tiempo en la detonación. Ya alguien escribió por ahí también, a ver, para suministrar oxígeno. Mm, ya miren, en este caso tampoco es para suministrar oxígeno, pero podría ser también. Ya, también tiene sentido esa respuesta. Pero el tema acá es que se deja vacía una parte de la cápsula porque dentro de ese espacio se va a introducir la mecha. ¿Ya? Esa es la real función que cumple el espacio vacío en el casquillo. ¿Ya? Entonces aquí la mecha se va a insertar, se va a introducir, y una vez que la mecha termine de consumirse, el fuego de la mecha va a golpear esta mezcla de ignición y eso va a iniciar las cargas primarias y cargas base, ya que estas cargas son explosivos. Ahí vamos a ver de qué están compuestos cada una de estas cargas. Y son muy pequeñitas, son miligramos de explosivo, ¿ya? Así como las pastillas, que uno las ve en miligramos, ¿m? Las cargas que están acá también son miligramos. Entonces, una vez que se une la mecha con la cápsula, ¿m? Vamos a tener que unirla, ¿m? Con una fuerza mecánica para evitar que se separen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un alicate. ¿M? Bueno, este alicate es como bien especial porque trae como un espacio aquí que es relativamente parecido o cumple la función de que el diámetro de la cápsula quepa ahí. ¿Mm?
Entonces, una vez que yo tengo el diámetro de la cápsula ahí, lo puedo apretar y van a quedar bien insertados a la mecha. ¿Ya? Entonces, la función que cumple el alicate minero o crimpiador, ya también se le llama así, crimpiador, es unir la cápsula a la mecha. Básicamente eso. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Es porque hay una probabilidad de que si no quedan apretados o bien unidos, puede ingresar agua acá o algún otro componente químico y pueda dejar inútil la mecha. Ya por eso se tiene que poner como este seguro, que es para evitar que agentes externos ingresen a la cápsula o a la zona donde está la mezcla de ignición, que es donde la mecha transmite el fuego a las cargas primarias y bases que están acá. O sea, sí, primarias y secundarias que están aquí. Así que esa es la función que cumple el alicate minero o crimpeador. Ya, estos alicates también, bueno, traen un punzón. ¿Qué significa eso? Que es una parte que, bueno, tiene una punta, por eso se llama así punzón. Em, y eso, la función que cumple es generar una perforación en los cartuchos. Entonces, por ejemplo, un cartucho de emulsión, si yo lo quiero perforar, lo hago con ese punzón, con este extremo, y la función que va a cumplir esa perforación es introducir el detonador en esa perforación. Y así que, bueno, alicates van a encontrar una variedad amplia de alicates mineros, pero este es uno de los más conocidos y de los que cumple más funciones múltiples. Ya, entonces en terreno lo veríamos de esta forma. La mecha fulminante por separado y la mecha fulminante unido. ¿De qué forma se asegura uno que queden bien unidos? Bueno, uno lo puede apretar con el dedo de la otra mano, este sector, y hacer presión por este lado, y como presiones opuestas para que queden bien unidos. Porque la mecha tiene que llegar a tocar fondo. Ya si no toca fondo, no va a dar una buena detonación. Entonces esa es una de las funciones o de las variables que se tienen que dar, es que la mecha y el fulminante queden bien unidos, la mecha tocando fondo en este caso. Entonces una forma de asegurarse es hacer presión por este lado y por el otro, cosa de que la mecha por dentro quede tocando el punto o la mezcla de ignición que está por ese sector. ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí pueden ver las dimensiones, ven, es más pequeño que un dedo y es súper delgadito. Esta cápsula o casquillo de aluminio. ¿Ustedes conocen el otro nombre que se le da a esta cápsula? ¿Un nombre de terreno o del producto? ¿Mm? ¿O si lo conocían con otro nombre? ¿Mm? Porque tiene varios nombres más. ¿Mm? Por ejemplo, un nombre que no es técnico y que lo dicen harto los viejos en terreno es las balas. Ya así le llaman a estos detonadores, las balas, porque parecen balas. ¿Ven? Si lo toman con una mano, va a aparecer bala. Pero eso no es técnicamente correcto. Los nombres correctos de este producto, del casquillo de aluminio, son fulminante y detonador corriente. Ya, esos son los nombres correctos desde el punto de vista técnico. El fulminante y el detonador corriente. Así que así los vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cómo tiene que ser la conexión o el inserto de la mecha? Tiene que estar tocando la parte del explosivo. Esta es una forma correcta de insertar la mecha.
si la mecha no está bien cortada o queda separada, como ustedes pensaban que si quedaba aire ahí o oxígeno era positivo, no va a ser positivo. Y en este caso tiene que quedar bien pegado a las cargas. Ya porque si queda separado o mal cortada la mecha, al momento de terminar la combustión, va a llegar acá, va a transmitir el fuego y no va a tener con qué transmitirlo porque va a estar separado. Entonces al final el fuego se va a apagar y no se va a transmitir esa energía. En cambio acá es continuo. ¿Ven? Termina de transmitirse el fuego y al mismo tiempo le pasa esa energía a las cargas explosivas que están aquí. Y entonces, entre fulminante y mecha, la forma más correcta es esa. Las otras pueden generar problemas en la detonación, ¿ya? Porque no hay un contacto correcto entre ambos productos. Entonces vamos a tener unas mechas de seguridad que son con las que trabajamos en Chile, principalmente, y que se van a parecer un poco a las que están en Brasil, a las que están en Canadá, a las que están en México. Bueno, prácticamente son todas casi iguales. La diferencia va a ser que tienen diferente dispersión, por ejemplo, y que en algunos casos los diámetros son distintos también, pero básicamente van a ser muy parecidas. Ya, ¿quién sabe de qué está compuesta la mecha o cuál es el explosivo que encontramos en su núcleo? Porque la mecha también es un explosivo. Ya, por más inofensiva que se vea, también es un explosivo. ¿Quién sabe cuál es el explosivo que está dentro de la mecha? ¿Mm? Parece que es Pólvora, combustible, no sé cuál es. Combustible. Ya, no es combustible, pero pólvora dije yo. pólvora. Muy bien. Excelente. Pólvora es el explosivo que tienen dentro las mechas, ¿ya? Y por esta razón también hay una combustión, ¿ya? Que es producto de que la pólvora se va quemando. Y por eso uno en las películas antiguas también ve que la detonación se demora como media hora porque la pólvora es súper lenta, po, ¿ya? Entonces prenden ahí, tenían como unos barriles donde iban haciendo un caminito de pólvora y los prendían y después no sé, se ponían a pelear. Pero la trama avanzaba como media hora y todavía iba consumiéndose la pólvora. Ya en el caso de las mechas pasa lo mismo, son súper lentos, ya la combustión es súper lenta. Eh, y eso tiene relación con la velocidad de combustión. ¿Mm? Entonces las mechas van a tener estas velocidades de combustión, que son un poco extrañas porque uno está acostumbrado a ver metros por segundo, ¿cierto? Sobre todo en ejercicios de física, mecánica, uno ve metros por segundo, pero acá están segundos por metro, está como al revés. ¿Ya? Y eso se da porque es muy lenta la mecha, por eso se ve al revés, porque en consumirse un metro se demora 140 segundos, ya que eso es un poquito más de 2 minutos. Entonces, con estos valores, por ejemplo, la mecha de Chile con la de Brasil y con la de México son prácticamente iguales en la combustión, en la velocidad que tienen de consumirse. Un metro, poco más de 2 minutos se demora en consumir. La pólvora es un explosivo muy lento de combustión, de velocidad de combustión muy lenta. Ni siquiera le alcanza para llamarse velocidad de detonación, porque no detona, sino que se consume, ¿no? ¿Mm? Ya, en la dispersión, ¿con qué creen ustedes que tiene que ver la dispersión? Ya estos porcentajes que están acá, más 10, más 8, bueno, hay algunos que no tienen información ahí, pero ¿con qué creen ustedes que tiene que ver eso? ¿Mm? La dispersión.
bueno, igual podríamos decir que tiene relación un poco con la palabra que uno usa también para referirse a personas que como que no tienen una idea clara. Uno ahí dice, este fulano es disperso, porque no sabe establecer una idea clara o compartir. Puede Entonces, ser la dispersión como, tiene que ver con eso. ¿Mm? puede ser lo que alcanza al detonar. La, Ya, no sí, sé si me sí ocurre. tiene que ver con eso, con la velocidad de combustión tiene que ver. La dispersión en este caso es como el porcentaje de error. Ya, o sea, un 10% de dispersión significa que la mecha va a tener un 10% de error o de anomalías en en su aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mechas en Chile de 140 segundos por metro puede que salgan en 130 segundos por metro o en 150 segundos por metro, porque la dispersión o el porcentaje de error es de un 8%. ¿Ya? Así que ahí esa es una de las principales desventajas de los sistemas a fuego, que los tiempos no están como bien establecidos, o sea, hay mucho porcentaje de error. 10 segundos o 15 segundos es harto, marcan alta diferencia. Ya yo en 10 segundos puedo alcanzar a arrancar de un disparo. Ya entonces en este caso, como la dispersión es de un 8%, quizás cuando yo me prepare a arrancar va a detonar, pues. Entonces, esos temas son sensibles porque generan también que uno tenga una confianza no justificada. ¿Ya? Los que se confían en estos explosivos, ¿ya? Hay muchos que no lo hacen, pero por ejemplo los pequeños mineros confían harto en estos explosivos y por lo mismo también tienen más accidentes, porque hay un porcentaje de error integrado en la aplicación o en la combustión de las mechas. ¿Mm? Bueno, el núcleo o el explosivo que manda acá, bueno, prácticamente el único explosivo que tienen las mechas es la pólvora. Ya y eso lo vamos a encontrar. Acá está todo dado en 1 metro. 6 gramos por metro en Perú. 6,8 en Bolivia. En Chile no hay información, pero va a andar por ahí. Entre 6 o 5,5 y 6. ¿Ya? Eso es lo que tenemos de pólvora en las mechas que se hacen acá en Chile, que se fabrican. En Chile también hay muchas mechas que vienen de Perú, ¿ya? Perú y me parece que Brasil también, aunque Brasil importa más o exporta en ese caso a Chile más cordones que mechas. ¿M? Pero Perú, muchas mechas de las que usan en minería son peruanas, ya que la distribuye una empresa, un fabricante que se llama Famesa. Ya ellos son peruanos, sus productos son peruanos, son buenos productos. ¿M? Y las mechas de Famesa se ven mucho acá en Chile. Ya, pero acá de las que hace, no sé, en AEX, por ejemplo, deben estar en 6 gramos también por cada metro de mecha. O sea, es muy poco la cantidad de pólvora que hay dentro de 1 metro, pero aún así son gramos, ¿ya? La pólvora es uno de los explosivos más inofensivos, entre comillas, em, pero que aún así es muy peligroso, ¿ya? Mira, en la próxima clase yo creo que les voy a estar mostrando hartos videos al respecto de la combustión de la mecha, del peligro también que hay ahí relacionado con eso, porque hay cosas que con palabras no se las logro transmitir, pero en cambio con videos sí. Y así que van a ver que al momento de que se consume la mecha, se ve súper inofensiva, e incluso a veces dan ganas de tomarla, ya, pero si la toman, se van a quemar las manos, ya les va a generar quemaduras relativamente graves. Hay otra mecha que no se usa ni en Chile, ni en Bolivia, ni en México, que es la mecha rápida.
ya teníamos la mecha, la anterior, la mecha de seguridad, también se conoce como mecha lenta. Entonces la mecha rápida, que es la que estamos viendo acá, podríamos decir que es la mecha insegura, ¿ya? Porque la otra era la mecha segura, esta es la insegura. ¿Y por qué? Porque los tiempos de combustión en la velocidad son aproximadamente 5 veces más rápidos, ¿ya? O 4 veces más rápido que la mecha de seguridad. Entonces, por eso países como Bolivia, Chile y México no fabrican ese tipo de mechas ni las trabajan. Ya quizá en algún momento puede que en alguna faena la ocupen, ¿m? Porque yo sé que hay faenas que la ocupan igual, pero esas mechas no vienen de Chile, vienen de afuera, de Perú principalmente también. Pero son rápidas, entonces son más inseguras. O sea, una mecha rápida, ¿dónde yo la puedo ocupar? Es para iniciar un disparo, así como lo que yo les comentaba, que en las películas hacían caminitos de pólvora con el barril. Ya para acá, con la mecha rápida, yo extiendo varios metros, cosa de que cuando la prenda rápidamente llegue esa energía a la frente, donde yo quiero hacer la tronadura. Ya, pero en ningún caso debería estar dentro de los pozos, porque hay muchos pequeños mineros que usan las mechas para cargar los pozos por dentro, ya como el sistema de iniciación interno del pozo. En ese caso, la mecha rápida no se debería utilizar, ya porque es 4 a 5 veces más rápida que la otra y por lo tanto más peligrosa. Y los fulminantes simples o detonadores corrientes, como también le dije que se llamaban, van a tener estas características. Acá nos vamos a encontrar con dos tipos principalmente, que son el número 6 y el número 8. ¿Ya? ¿Con qué creen ustedes que tiene relación eso? Número 6 y número 8. ¿O a qué se da el número? ¿De qué depende ese número? ¿Se imaginan más o menos por dónde va el tema? ¿No? Bueno, estos fulminantes se hacen prácticamente en todos los países. Cada país tiene su fulminante fabricado, o los países mineros por lo menos, ya que acá en Latinoamérica son Perú, Bolivia y Chile. Entonces cada uno de ellos tiene sus propios fulminantes o detonadores corrientes. Ya miren, el número acá, el 6 y el 8, va a depender de la cantidad de explosivo que tenga el fulminante. O sea, los números 6, fulminante número 6, van a tener más o menos 600 miligramos, ¿ven? Que son como las pastillas, miligramos de explosivo. Y los números 8 van a tener entre 800 y 900 miligramos de explosivo también. ¿Cuál es el explosivo que va a estar ahí? No es ni pólvora, ni anfo, ni hidrogel, ni dinamita, ni ninguno de los que hemos visto antes. Ya son otros explosivos los que están dentro de los fulminantes o los detonadores corrientes. En este caso, los miligramos que están acá tienen relación con las pentritas. Ya son miligramos de pentrita estos que están aquí. ¿Y por qué es tan poco? Ni siquiera alcanza a ser un gramo de explosivo. Es porque la pentrita es muy potente. ¿Ya? La pentrita es como el explosivo que tiene más potencia y que genera, por lo tanto, una explosión más fuerte con poca cantidad de explosivo. Ya por eso aquí con miligramos ya tenemos una detonación.
estos productos además tienen que tener una resistencia al impacto. ¿Ya? Eso tiene que ver con el control de calidad. Entonces, aquí, en el caso de Chile, tenemos que el número 6 u 8, que son los más usados. Bueno, acá en Chile prácticamente usamos un número 8 nomás. Fulminante número, no utilizamos el 6, pero en otros países sí. Ya, pero acá es como básicamente el número 8. Ese tiene que resistir impactos de 2 kilos a 0,9 metros. O sea, yo le puedo dejar caer un peso o una masa de 2 kilogramos a 1 metro más o menos de altura y el fulminante debería resistirlo. Ya, pero eso tiene que ver con el control de calidad. Y eso también me va a ayudar a saber la fuerza del detonador. ¿Qué es lo que yo busco con esto? O más que yo o los mineros, lo hace el banco de pruebas, ¿m? Que es como una rama especial que tienen las Fuerzas Armadas, que trabajan con los explosivos. Ellos hacen las pruebas para ver si el producto realmente corresponde al que se está vendiendo. Ya, entonces una forma es ensamblar este detonador o esta cápsula de aluminio a una placa de plomo de unos 4 miligramos, o sea, milímetros, perdón, o de unos 4 milímetros de espesor. Ya, esa placa de plomo. Después de esto se va a detonar y me tiene que dejar un resultado en la placa. Ya, entonces si ese resultado o ese orificio o el diámetro que va a generar la explosión es mayor o igual a 10 milímetros, eso significa que el detonador o el fulminante número 8 realmente tiene fuerza número 8. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Si el diámetro que deja el detonador, la cápsula, el detonador corriente o fulminante número 8, es menor a 10 milímetros, ¿eso qué significa? Si yo les preguntara eso en una prueba, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué significa? Si el diámetro acá es de 5 o 6 milímetros, ¿qué estaría pasando ahí con los productos? ¿Mm? ¿Cómo podría interpretar yo esos resultados de la lámina de plomo? ¿Mm? Si es menor a 10 milímetros, ¿qué podría significar? ¿Se le ocurre? Me preocupa la poca participación que hay acá, ¿eh? De verdad, porque después eso se traduce en malos resultados en las evaluaciones. Pero bueno, eh, ya ven, ¿qué significa que el diámetro sea más pequeño? Eh, Va a significar que me están vendiendo un producto que no corresponde. ¿Mm? O sea que me estarían vendiendo un número 6 o de una fuerza menor a la que yo estoy comprando. Y entonces por eso el banco de pruebas, en este caso, rechaza esa cantidad de, o ese lote de detonadores. Un lote puede tener miles de detonadores. Ya, pero ellos hacen las pruebas con unos 3 o 4 al azar. ¿M? Y ahí lo instalan en la placa de plomo. Si el diámetro que dejan es igual o mayor a 10 milímetros, pasan la prueba. Entonces pueden salir al mercado y pueden ser vendidos.
pero si el diámetro es menor a 10 milímetros, se va a descartar y se va a rechazar ese lote de producto, por lo tanto se le va a devolver al país de donde viene. O a la empresa chilena que lo está haciendo, no se le va a dejar venderlos, ya porque están vendiendo como gato por liebre. En el caso de las pruebas de resistencia que se le hacen a los detonadores, como le había comentado, si yo dejo caer un peso o una masa de 2 kilos a 0,9 metros o a 1 metro de altura, el detonador debería resistirlo. O sea, se puede deformar, físicamente puede cambiar su aspecto, pero en ningún caso debería detonar. ¿Ya? Si detona o la cápsula se deforma, bueno, básicamente si el explosivo reacciona, si esta parte de acá reacciona y sale disparado, significa que también ahí me están vendiendo otro producto que no corresponde. ¿Ya? Así que en ese caso también tendría que rechazar el lote de producto completo. Esas son pruebas que hacen parte del ejército a través del Banco de Pruebas, que es una rama de las Fuerzas Armadas que está dedicada a hacer pruebas con estos productos. Ya ven, a ver si alguien responde ahora esta consulta que les tengo. ¿Cuál es la diferencia entre las cápsulas que detonan así, como repollo, todo desparramado, o como lechuga, y las que detonan como las del lado derecho, que se ven como remangadas o más comprimidas? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Se imaginan por dónde va o qué es lo que más influye en que unas detonen así, desparramadas completas, y otras más comprimidas? ¿Mm? ¿Cuál podría ser la circunstancia o la situación? ¿A qué se debe que unas tengan este aspecto y otras ese aspecto después de detonar? ¿Ya? Las dos están detonadas, los dos casos. La recubierta, profe, ¿o no? O en lo que lleva adentro. Es que miren, supongamos que la cubierta y lo que lleva dentro es lo mismo en las dos cápsulas. ¿Ya? Supongamos que están en las mismas condiciones. ¿Qué les podría afectar? ¿Mm? ¿Qué otro agente podría afectar el resultado de eso? ¿Qué escriban por ahí? A ver si quedan escrito en el muro, pero no. Em, Tiene que ver más con un tema de carga, de cargueo del detonador, ya, o del medio en el que se va a propagar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles de estas cápsulas detonan al aire libre o fuera del pozo? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? ¿Cuáles La de están la izquierda. detonando? La de la izquierda, ¿cierto? Ya, entonces, las cápsulas que detonan como al aire libre o que detonan fuera del pozo o fuera del explosivo donde deberían estar insertadas, van a quedar así, ya, porque no hay nada que le haga compresión o que las comprima. En cambio, las que están dentro de los pozos y dentro de un explosivo dentro del pozo van a estar detonadas de esta forma. Entonces, los tiros que hago muchas veces se producen porque las cápsulas detonan dentro del pozo, pero fuera del cartucho explosivo. O sea, ¿qué ejemplo les puedo poner acá? Que yo estoy cargando un pozo con una emulsión, ¿ya? Inserto el detonador dentro de la emulsión, lo llevo al fondo del pozo y el resto lo cargo con anfo. Pero al cargar el resto del pozo con anfo, el detonador se sale de la emulsión
y queda en contacto con el anfo, entonces al momento de detonar no le hace nada al anfo. Ya estos detonadores no pueden iniciar el anfo. Entonces es como que estuvieran detonando al aire libre. Ya no reaccionan con el explosivo anfo. Y eso genera tiros quedados. ¿Ya? Eso puede generar un tiro quedado. Que el detonador se salga del cebo o de la carga de fondo donde está involucrado. Eso en un caso. Los de acá, en cambio, por la forma que tienen, demuestran que hubo un explosivo que le hizo compresión. Incluso acá se ve como la potencia y la energía también tienden a como derretir la cápsula misma. Y por eso quedan de esa forma. Ya en cambio a esta no les pasa nada de eso. Quedan como un repollo al aire libre. Así de simple. Ya miren, las consideraciones que hay que tener al trabajar con, bueno, principalmente con las mechas, pero también con los fulminantes, son asegurarse de que o sea, de la información que me entrega a mí, quien me está vendiendo el producto, que son cosas que uno casi nunca hace. O sea, cuando llega una tela a la casa, uno la abre, nunca ve la ficha técnica, ¿ya? No le interesa ver la ficha técnica. Incluso uno le mete mano nomás y ve cómo funciona, ya, pero nadie sigue como el catálogo de las cosas. Pero en el caso de los explosivos, es muy importante que lo vean, porque ahí les va a decir, por ejemplo, la velocidad de combustión que tiene la mecha o la capacidad de resistencia a los golpes que tienen los fulminantes. ¿Ya? Así que siempre hay que estar verificando esta información. Y aparte que son como un par de hojas nomás, así que no les va a llevar mucho tiempo verlas. Cortar la mecha es fundamental, hacerle un corte limpio y con una hoja lo más afilada posible. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles funcionan bien? Y yo se lo digo por experiencia porque en terreno yo veía que así se hacía. Es cortarlo con los TikTok o cortacartón, que también se le llama. Con ese tipo de hoja, la mecha queda bien parejita, ¿ya? Y bien limpia también. Con un cuchillo o con una sierra, no va a quedar bien cortada. Todos estos procesos se tienen que manejar en ambientes limpios y secos. ¿Ya? Si bien es cierto, las mechas resisten, como la humedad o el agua que puede estar rodeándola, de todas formas, si ingresas agua al núcleo interno del producto, que es la pólvora, le va a generar muchos problemas, la va a inhabilitar. Entonces usted en la ficha técnica le va a decir, la mecha es resistente al agua, sí, pero solo en su capa externa. Ya si por cualquier motivo hay una perforación o el agua ingresa por algún lado, la va a inhabilitar, porque la pólvora no es resistente al agua. Ya el agua la diluye, le quita sus propiedades, igual que el anfo. Em, y a pesar de que se ven inofensivos estos productos, son explosivos, así que hay que manipularlos con cuidado. Ya muchos accidentes se han producido por ejemplo, al conectar la mecha con el fulminante y apretarlos con el alicate, porque apretaron en un lugar que no debían hacerlo. Entonces eso generó que por la compresión o la presión que se hizo en la parte explosiva del fulminante, algún viejito haya perdido un par de dedos por lo menos. Entonces hay que tener cuidado y tenerle respeto a estos productos porque pueden generar accidentes graves. Ya perder dedos de las manos no es en ningún caso algo simple. Y por supuesto que mantenerlas lejos del fuego, sobre todo las mechas o líquidos inflamables, eh, evitar golpear y presionar
o que estén mucho rato en contacto con calor, los fulminantes. También es primordial que el lugar de trabajo esté ordenado para evitar estos golpes o choques que se producen con ellos. Y así que esas son como las consideraciones o prevenciones que hay que tomar al trabajar con estos productos. ¿Vale? Son como los principales. Entonces aquí está parte de la ficha técnica que vamos a encontrar en estos productos. Por ejemplo, los detonadores me va a decir la potencia o la fuerza del que yo estoy comprando. Si es número 8, tiene que venir en su ficha técnica bien claro que es número 8. Ya, las longitudes también son importantes para saber más o menos el tamaño que van a tener y si va a andar bien con la mecha que yo tengo también. Ya, porque si el diámetro, por ejemplo, es menor al diámetro de la mecha, no va a caer la mecha dentro del espacio vacío que dejan estas cápsulas, ¿no? Entonces, por eso igual hay que tener presente lo que son las dimensiones y la longitud de la cápsula, sobre todo en función de la cantidad de explosivo que tiene, porque de eso va a depender dónde también uno hace el quimpriado o el apriete con el alicate, ¿ya? Hay que tenerlo como bien presente. Lo otro es la resistencia al impacto. Ya, bueno, en general, y en prácticamente todos los países de Latinoamérica, son estas las resistencias que deben poder soportar estos productos. 2 kilos desde 0,9 metros más o menos o 1 metro de altura. Y esto se hace para evitar también que a veces el desprendimiento de rocas en faenas subterráneas puedan activarlo. ¿Ya? Porque a veces caen rocas, bueno, generalmente de más de 2 kilos, pero podría ser una de 2 kilos que les cae encima y los va a accionar. Entonces, por eso tienen que resistir por lo menos ese peso o ese impacto. En el caso de las mechas, dependiendo del fabricante, la vamos a encontrar en 140, 160 segundos por metro. ¿Ya? Hay como una dispersión del 8 al 10%. Ya va a depender mucho del fabricante, las condiciones en las que va a llegar la mecha. Como vimos, si vienen de Perú, van a tener unas características. Si vienen de Brasil, otras. Si vienen de Bolivia, México, otras. Si se hacen acá en Chile, también lo más probable es que ya no sean 160, sino que sean 140. ¿Mm? Respecto a los gramos que hay de pólvora en 1 metro, 6 gramos. Ese es como el promedio. Ya, por lo menos acá en Chile son como 6 gramos por metro de pólvora. Y la resistencia al agua acá dice que es buena, ¿ven? Pero es porque la parte externa es impermeable. Ya la estructura externa, como la capa cobertora, pero si se le hace algún cortecito a esto, o si el agua llega a entrar por la zona donde está cortada la mecha para insertarse en el fulminante, va a quedar inhabilitada. Por eso es importante trabajar en lugares limpios y secos. ¿Bien? Siempre es como fundamental tener así el lugar de trabajo. Y esta condición es difícil tenerla en minería subterránea, porque generalmente son sectores muy húmedos y que no están ordenados, además. Ya, ya miren, les quiero hacer una pregunta con respecto a esta imagen que está acá. Los rollos de mecha. ¿M? Las mechas. ¿Por qué? Miren, hay muchos tipos de mecha y diferentes colores. Con respecto a los colores, porque a las condiciones técnicas son como las mismas. 6 gramos por metro, 140, 160 segundos por metro de combustión en el tiempo de combustión. Em, pero en el color hay una gran variedad de mechas, desde blancas a verdes, a rosas, también hay amarillas. Hay muchos tipos de colores. Pero el blanco
es el que más se usa, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que se opta en la mecha por el color blanco? ¿Se les ocurre a qué se debe como esta condición o el hecho de optar por ese color y no otro? ¿Mm? No es porque sean del colo y tengan preferencia por el blanco. Ya no va por ahí el tema. ¿Por dónde pasa? ¿O por dónde creen ustedes que pasa la elección o la toma de decisión de trabajar con mechas blancas? ¿Es por un tema de seguridad principalmente? Para que se pueda diferenciar del suelo, no sé. Muy bien. Eso es justamente lo que pasa con la mecha. Ya miren, por ejemplo, el cordón detonante, que a ustedes muchas veces lo confunden, ¿ya? Y a mí se me eriza la piel un poco porque cuando le llaman a la mecha cordón o al cordón mecha, bueno, por lo menos para mí es como que no entendieron nada de lo que vimos antes. Y entonces por eso como que me erizo un poquito. Porque lo que a mí me interesa es que acá ustedes vean las grandes diferencias que hay entre un cordón detonante y una mecha. Son infinitamente distintos, ¿ya? Ahora vamos a ver el cordón detonante por qué es tan distinto a la mecha. Pero el color, para personas que, bueno, que son como normales, ya que no son como yo que se preocupan tanto lo técnico, les dan de preferencia que usen mechas blancas porque si usan mechas verdes o mechas rosadas o amarillas, se pueden confundir con el cordón detonante, porque los van a ver iguales. Y además vienen en empaques muy parecidos que vienen como en carretes. ¿Sí? Así viene el cordón y la mecha, como en carretes o en rollos grandes. Entonces a simple vista se pueden confundir si tienen una mecha verde y un cordón verde. Pero ocupando mecha blanca, lo descartan eso, ¿ya? Porque cordones blancos no hay, o prácticamente no se usan, ¿ya? Quizás pueden que existan, pero no se usan. Pero mechas blancas sí, y muchas. Entonces los viejitos cuando vayan a buscar el polvorín, el producto, lo van a elegir por el color principalmente. ¿Mm? Pero nosotros que somos ingenieros en minas y que vamos a ser expertos en temas de dronadura, no la podemos elegir solo por el color, po. Tiene que ser una elección más técnica. Entonces, ahí vamos a ver por qué el cordón es tan distinto a la mecha, técnicamente viéndolo desde ese punto de vista. Para evitar temas de invertir el tiempo, acá, en la unión de la mecha con el fulminante, van a haber unas guías compuestas, ya mecha o guías compuestas. En ese caso, van a tener las mismas características técnicas, fuerza número 8, el fulminante detonador, y tiempo de combustión 140 o 160 segundos por metro. ¿Ya? Las mismas consideraciones que cuando están separados, pero ahora vienen juntos de fábrica y por eso se llaman compuestos, ¿ya? Porque vienen juntos de fábrica, vienen crimpeados desde la fábrica. Entonces, de esa forma, se aseguran que el viejito no pierda los dedos por apretarlo con el alicate y también que no pierda tiempo juntando fulminantes con mecha para cargar los pozos o hacer las detonaciones. Y entonces esto aumenta o optimiza temas de tiempo y también de seguridad. ¿Ya? Las guías compuestas. Bueno, las mechas, ¿por qué le puse entre paréntesis guía? Porque también se les conoce con el nombre de guía. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo están haciendo la práctica en una pequeña minera y un viejito les dice, tráiganme la guía, les va a estar diciendo, tráiganme la mecha. ¿Ya? Son sinónimos.
bueno, para ellos y para muchos más, mecha y guía son sinónimos. Y entonces ahí tenemos el grupo de los sistemas de iniciación a fuego. Ahora vamos a comenzar con otro grupo, que son muy diferentes y que prácticamente no tienen relaciones en condiciones técnicas con el anterior, que son los no eléctricos, los sistemas de iniciación no eléctricos. Y aquí vamos a partir con el cordón detonante para que veamos sobre todo cuál es la diferencia con la mecha. Ya tienen mucha diferencia con la mecha. Por eso a mí me pone un poco mal humor cuando los confunden, porque no se parecen en nada, nada. Más allá del color que en algunos casos se puede parecer. ¿Ya? Porque hay cordones que son verdes y hay mechas que son verdes. Pero en cuanto a las características o propiedades del explosivo que los compone, no tienen absolutamente ninguna relación. Ya porque las mechas están principalmente construidas o fabricadas con pólvora. Los cordones están construidos o fabricados con pentrita. ¿Ya? Dos explosivos que no tienen nada que ver uno con otro. ¿Ya? La pentrita es, podríamos decir que es 1000 veces más potente que la pólvora. Y entonces eso le da al cordón características de detonar más que de combustión, que es como lo que hace la pólvora en la mecha. ¿Ya? Acá el cordón detona y por eso su nombre también. ¿Ya? Es como un explosivo en toda su extensión. O es como que tuviéramos una cuerda de fulminantes. ¿Ya? O sea, 1 metro de cordón significa que yo tengo 1 metro de fulminantes o de cápsulas de aluminio. Porque todo va a detonar. ¿Ya? Bueno, otra diferencia que hay entre el cordón y la mecha es que viene en diferentes gramajes. Y eso va a hacer que haya un grupo de 3 gramos por metro, otro de 5 o 6 gramos por metro, y así. Entonces los vamos a encontrar reforzados y no reforzados, o cordón común y corriente. Ya el reforzado va a tener pocos como grupos o subgrupos dentro de él, porque bueno, el espacio que yo puedo agregar de explosivos acá va a estar ocupado por el reforzamiento, ¿ya? O por los hilos que se le van a ir agregando para evitar que se rompa. Por eso no tiene mucha cantidad de explosivos que se puede agregar. Ya en la mayoría de los casos llegan hasta 10 gramos por metro reforzados. Pero el cordón común y corriente, sin refuerzo, puede llegar fácil a 100 gramos por metro. ¿Ya? Y en algunos casos lo supera eso. Ya, pero con 100 gramos por metro va a poder tener varias aplicaciones y cumplir varias funciones. Ya, esas son como las principales diferencias entre el cordón y la mecha, que tienen distintos explosivos en su núcleo. Este es pentrita, el otro es pólvora. Tienen diferentes formas de fabricarse y de entregarse a los clientes. Este tiene 5 formas distintas, o sea, son 5 formatos diferentes de cordón con diferentes aplicaciones también cada uno de ellos. En cambio, la mecha tiene solo un formato y cumple solo una función. ¿Ya? Lo otro es que la velocidad de detonación del cordón aquí ya vuelve la física mecánica en cuanto a las unidades, porque son metros por segundo. ¿Ya? Siempre que ustedes vean una velocidad en metros por segundo, significa que es una velocidad rápida, ¿sí? O alta. Y en este caso son 7000 metros por segundo. Ya si pudiéramos hacer una comparación entre lo que se demora 1 metro de mecha en consumirse, porque ni siquiera detona, en consumirse, y lo que se demora 1 metro cordón
en detonar, o sea, con el cordón ustedes no alcanzan ni a pestañear y ya está detonado. Y con la mecha, ustedes van a tener que estar 2 minutos o un poco más esperando a que termine su combustión. Ya son propiedades, pero súper distintas, súper distintas. Entonces, así ustedes ya como que me entienden porque a veces me quita la paz cuando los confunden, ¿ya? No tienen ninguna comparación más que el color y el carrete en el que pueden estar fabricados o en el formato que los venden, pero propiedades técnicas no tienen ninguna relación uno con otro. Y entonces espero que no se confundan entre mecha y cordón, ¿ya? Son bien, bien diferentes. Con el cordón yo puedo hacer también conexiones o extenderme, ¿eh? O sea, puedo tomar un pozo y conectarlo con otro pozo a través de los nudos, ¿ya? Con nudos yo voy generando conexiones y extensiones. Entonces, ¿con cuál yo genero la extensión? En el caso del cordón detonante, es con el del lazo, ¿ya? Este es el más típico cuando yo me quiero seguir extendiendo. Por ejemplo, si con 100 metros de cordón me quede corto, voy a hacer un nudo de lazo para seguirme extendiendo. Ese va a funcionar súper bien. Pero en el caso que yo quiera conectar pozos a una línea troncal o superficial que va a estar pasando por fuera de los pozos, el de derivación va a ser el mejor, ¿ya? Entonces en ese caso puedo ocupar ese, derivación, para conectar pozos con líneas troncales externas, lazo para extenderme, ¿ya? Bueno, y esos son como los más utilizados, lazo y el extendido. Lazo y derivación, perdón. Ya, entonces lo otro que yo busco al hacer nudos con cordón es obtener ángulos, ¿ya? Los ángulos que se buscan obtener, ya sea porque genero un lazo o porque genero una derivación, son ángulos rectos o ángulos extendidos o complementarios, ¿m? O sea, 90 y 180 grados. Esos deberían ser los ángulos que yo debería obtener al utilizar un cordón detonante o al hacer nudos o uniones entre los productos. Ya no debería tener otros ángulos y tengo que tener cuidado con eso igual. ¿Con qué más debo tener cuidado o debo hacer bien el trabajo de unir un sistema a fuego con un sistema no eléctrico? Que es lo que estoy haciendo acá. En esta figura eso muestra. El sistema a fuego en la mecha, el fulminante, ¿no? Que lo voy a unir a un cordón detonante. Ya que lo que busca esto es transmitir la energía del sistema a fuego al no eléctrico. Ya eso es lo que se busca. ¿Dónde se hace esta unión? Generalmente es en pequeña minería, ¿ya? O en lugares donde yo no tengo más que fuego para iniciar un explosivo. ¿Ya? Entonces ahí yo utilizo esta mezcla de sistema a fuego con sistema no eléctrico, que es el cordón. Pero si me equivoco y pongo, por ejemplo, el fulminante al revés, o sea, apuntando en la dirección incorrecta como está en este caso, porque el cordón se proyecta hacia el lado contrario acá, van a haber cortes. El cordón se va a cortar porque el fulminante está apuntando el lado contrario a donde va la extensión del cordón. Entonces aquí ya empiezan a salir cortes dependiendo de la forma en que yo hago la conexión de los cordones con el detonador o el fulminante que le estoy incorporando para transmitir energía.
Ya acá tengo otro caso de una mecha, un fulminante que van en esa dirección, siempre donde está apuntando la carga explosiva del fulminante es como la dirección que yo quiero seguir de propagación de la energía. Entonces, si acá el cordón va hacia el lado contrario, significa que también se va a cortar. Ya como que estoy oponiendo dos fuerzas que en realidad deberían sumarse, no contrarrestarse. Entonces, la idea es que las uniones se hagan, en este caso, siempre siguiendo como la dirección de la energía, de la propagación de la energía. Ya por eso estos casos están como errados y van a generar cortes en los cordones. Ya que otros tipos de corte vamos a encontrar van a ser, bueno, por ángulo, como les había comentado, si ustedes no hacen nudos con cordones en ángulos de 180 grados o de 90 grados, van a generar cortes. ¿Cómo se va a encontrar el cordón? Así, de esta forma, medio chascón. ¿Mm? Eso significa que se cortó por ángulo. Si yo tengo un cordón de esta forma, más chascón todavía, significa que va a ser por iniciación opuesta que se cortó el cordón. ¿Ya? Esto también puede generar tiros quedados y en algunos casos muchos tiros quedados. Ya cuando la iniciación es opuesta y se corta el cordón, ya pueden quedar una fila de 10 pozos sin detonar. Si es que llega a pasar algo así. Entonces estos dos errores o estos dos problemas que se generan acá por ángulo y por iniciación opuesta son responsabilidad del operario o del supervisor que está a cargo. ¿Ya? Ahí, bueno, le van a llegar, probablemente a nosotros, nos va a llegar el reto. ¿Ya? Por no decir otra palabra que es un poco más fuerte. Pero si el cordón se corta en esta forma, va a significar que hubo una discontinuidad de pentrita dentro del producto, una discontinuidad de pentrita. Y eso no es responsabilidad mía ni de los operarios de carga de los pozos. Esto ya es responsabilidad del fabricante. Entonces ahí las penas del infierno le van a caer al fabricante, al que me vendió el producto. Porque, como les digo, los cortes por cordón detonante pueden generar filas de 10, 15, 20 pozos que no van a salir y que se van a transformar en tiros quedados. Entonces, no es un tema simple ni sencillo de manejar. Ya entonces, dependiendo del tipo de corte que tenga el cordón por el cual quedaron los tiros quedados, ahí vamos a ver a quién le echamos la culpa. ¿Ya? Esperemos que nunca se encuentren con algo así, porque no es agradable vivir esas situaciones. En el caso de que se quiera unir un sistema a fuego con uno no eléctrico, que sería acá la mecha, el fulminante y el cordón detonante, que está, bueno, gráficamente expresado por esta línea roja, lo vamos a hacer de la forma más segura con una wincha aisladora. Esa es la mejor forma. Esto no es un scotch, aunque parece un scotch. Es una wincha aisladora. ¿Ya? Las negras son las más típicas. Estas se usan también cuando se hacen trabajo eléctrico en las casas, para los cables que no queden pelados, le ponemos wincha, ¿cierto? En este caso, estamos buscando que el fulminante y el cordón no queden como cables pelados, sino que queden cubiertos por la wincha. Entonces, en ese caso, la vamos a usar y al momento de que la mecha termine su combustión y ese calor golpee las cargas del fulminante, con la wincha nos vamos a asegurar que esa energía se la va a traspasar completa al cordón detonante. Y el cordón va a seguir su dirección de inicio o traspaso de la energía a otros pozos y a otras líneas troncales. Y así la energía se va a ir propagando por diferentes sectores. ¿Ya? Así que, bueno, estos son
algunos tipos de combinaciones que se pueden hacer entre sistemas a fuego y no eléctricos. ¿Ya? Es bien típico que eso se haga, sobre todo en faenas pequeñas o medianas o obras civiles que uno esté haciendo construcción de caminos, de ese tipo, donde el sistema fuego inicia el disparo, pero la propagación de la energía va a corresponder al no eléctrico, porque es más rápido y es más seguro. Entonces, solo para iniciar o dar como el punto cero, el sistema fuego. Todo el resto de la propagación y liberación de energía debería ir o ser responsable el sistema no eléctrico de realizar. Ya entonces aquí tengo el ejemplo de los distintos tipos de cordones que podemos encontrar, desde el más delgado al más grueso. Bueno, este es un ejemplo nomás, no quiere decir que sean así. Probablemente sean mucho más gruesos en la realidad. ¿Ya? Pero es para que se note la diferencia un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Los vamos a clasificar dependiendo de las tareas que se puedan realizar con cada uno de ellos. Entonces, el primero que vamos a tener aquí va a ser el cordón de 3 gramos por metro. Entonces aquí, bueno, voy a recurrir a otra aplicación mundialmente conocida, que es el Paint, ¿ya? Para ir escribiendo cuáles son como las aplicaciones más importantes, ¿ya? Entonces el primer cordón va a ser el de 3 gramos por metro. Y este, ¿para qué lo utilizo yo? La aplicación más importante que voy a hacer con él es amarrar la frente de galerías. Eso es como lo principal que puedo hacer con un cordón de 3 gramos por metro. ¿Ya? Amarrar la frente de galería, y en algunos casos también lo puedo unir con otro sistema de iniciación no eléctrico, que son los tubos de choque. También podría ser, pero generalmente lo voy a estar viendo acá, en el amarre de frente de galería. Y entonces el siguiente va a ser el de 5 gramos por metro. Va a ser para cargar, ¿no? O amarre también podría ser. Amarre de pozos en minería a cielo abierto. ¿Ya? Ahí lo voy a tener este cordón de 5 gramos por metro. Amarre de pozo en minería a cielo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo voy a poder introducir dentro del pozo y me va a funcionar como un cebo. ¿Mm? Yo puedo hacer un cebo con un cordón, incluso lo voy a poner acá entre paréntesis, que funciona como cebos, estos cordones de 5 gramos por metro. Y voy a tener el de 10 gramos por metro también. Y este va a estar encargado de amarrar también. Bueno, todos amarran. Todos los cordones están o fueron creados con esa función de amarrar. Pero en este caso van a ser los pozos de precorte. ¿Ya? Pozos de precorte. O sea, entre paréntesis, cielo abierto. Y entonces vamos a ver que cada cordón va a tener una aplicación en cielo abierto. Ya este es subterráneo, por supuesto. Subterránea. Acá cielo abierto, cielo abierto. Después si yo sigo aquí voy a tener un cordón de 42 gramos o 40 gramos por metro. Y este tiene la función de aplicarse en el amarre de pozos de contorno de túnel. Ahí lo puedo encontrar. O sea, acá tiene aplicaciones en minería subterránea, el cordón. Y el de 100
o el de 80 gramos por metro, ya que también podría ser, depende del fabricante, la verdad, cuántos gramos le da, pero van a andar por ahí, ¿ya? 100 gramos, 80 gramos. Este es para cargar los pozos, de contorno del túnel. O sea, ¿qué es lo que hace este cordón? Ya lo voy a poner acá, recorte. Lo que hace este cordón es reemplazar al Softron. Ustedes yo creo que han escuchado hablar del Softron, probablemente, que es como un explosivo de contorno del túnel. Un explosivo amortiguado, carga desacoplada, que lo que hace es producir un contorno bien definido de los túneles. Entonces, en algunos casos, se usa el cordón de 100 gramos para eliminar el Softron y reemplazarlo, ¿ya? De esa forma yo disminuyo el costo de la tronadura, ¿ya? Entonces, diferentes aplicaciones cada uno de los cordones. Ay, perdón. Ahí sí. Lo que les compartí en el Paint lo pudieron ver, ¿cierto? Todo lo que les escribí ahí de los cordones, ¿eso? Sí, profe. Ah, ya. Vale. Ya igual tenganlo presente porque puede que se los pregunte. Todavía no sé, pero puede que se los pregunte después. ¿Cuál es la aplicación de cada cordón? Ya, pero en el caso de cielo abierto, que todavía estamos trabajando con cielo abierto nomás, lo que vamos a ver más van a ser cordón de 5 y cordón de 10, ¿ya? Cordón de 5 en el caso de que quiera hacer una tronadura solo con cordón detonante, y de 10 voy a estar obligado a utilizarlo en los pozos de precorte. Ya para unir pozos de precorte tengo que usar cordón de 10 gramos por metro. Entonces los primeros 3 vamos a estar viendo en minería de cielo abierto. Entonces con el de 5 gramos por metro, yo lo que voy a hacer es generar cebos. Cebos de emulsión y cebos de pentolita también. Voy a poder hacer de los dos tipos de cebos. Entonces, el amarre que voy a poder hacer con esto también es diferente, porque para crear un cebo o para poder detonar un cartucho de emulsión con un cordón de 5 gramos por metro, que sería este, tengo que hacer un amarre así. ¿Ya? Ahí, bueno, parece paté de esto que uno le echa al pan. Incluso los viejos, muchos les dicen paté a la emulsión en cartucho y otros le dicen las velas también. Ya, pero esa sería como la forma correcta de hacer un cebo con cordón. Entonces, esta es otra diferencia que tiene el cordón con la mecha. La mecha nunca va a poder iniciar, ni 100 kilos de mecha van a poder iniciar un cartucho de emulsión. En cambio, con el cordón, haciendo un amarre de este tipo, ya me aseguro de que va a detonar el cartucho de emulsión. Por eso el nombre detonante, porque el cordón en toda su extensión va a detonar, porque la pentrita lo hace un explosivo muy detonante. Y en el caso de las pentolitas, que son las que están acá, el cebo con emulsión lo vamos a hacer de esta forma, también con uno de 5 gramos por metro. Ya con ese voy a pasar o voy a introducir el cordón por ahí, donde debería ir el detonador o la cápsula de aluminio. En este caso la voy a reemplazar por cordón. Paso por ahí, doy como una vuelta y vuelvo a salir con el cordón. ¿Ya? O lo amarro en el fondo también. También puede ser que quede amarrado en el fondo, en este sector, después de que lo introduzco. Dependiendo de cuántos orificios tiene la pentolita. Pero
En general, yo voy a poder iniciar estas cargas de fondo con un cordón detonante de 5 gramos por metro. ¿Ya? Con eso voy a andar súper bien. Y no voy a tener ningún problema de tiros quedados ni nada por el estilo. ¿Ya? Y lo que hacen es reemplazar la mecha y el fulminante porque son más seguros, detonan mejor y son más rápidos. ¿Ya? O sea, las detonaciones son más instantáneas con el cordón que con la mecha y los fulminantes. ¿Ya? Así que, bueno, eso con respecto a los sistemas a fuego y el primer grupo de detonadores no eléctricos que son los cordones. Y ahora nos falta ver el segundo grupo de detonadores eléctricos que son los tubos de choque. ¿Ya? Ese otro grupo grande y que tiene muchas aplicaciones y también muchas diferencias con los sistemas a fuego que son las mechas y los fulminantes. Y así que ese grupo lo vamos a estar viendo ya la próxima semana.